Durante siglos los humanos han observado el cosmos, preguntándose si realmente estábamos solos. Hemos imaginado civilizaciones a años luz de distancia, enviado pulsos de radio al vacío y estudiado anomalías extrañas, esperando encontrar una sola señal innegable. Además, ahora podríamos tenerla. Lo que comenzó como una observación rutinaria de un objeto interestelar oscuro, Tres Ojos Atlas, se ha convertido en lo que podría ser el descubrimiento astronómico más aterrador, el primero realizado por humanos. El origen del objeto no sorprendió a los científicos. No fue su trayectoria, su brillo ni su extraño silencio. Fue lo que emanaba de su interior. El telescopio espacial James Webb, orbitando silenciosamente a millones de kilómetros de la Tierra, captó algo que destrozó todas las expectativas. No era un cometa, no una roca, no una reliquia, sino algo que se comportaba como si estuviera vivo. A medida que los astrónomos profundizaban, lo que descubrieron los obligó a abandonar todo lo que creían saber sobre el espacio, la vida y nuestro lugar en el universo. Porque Tres Ojos Atlas podría no estar solo de paso por nuestro sistema solar, podría estar observándonos, que aún más aterrador, podría estar reaccionando a nosotros. Desde el momento en que Tres Ojos Atlas fue detectado cerca de los límites exteriores del sistema solar, algo en él perturbó a los astrónomos. Su brillo era antinatural, demasiado intenso para un objeto de su tamaño. Normalmente, los cometas se iluminan debido a la desgasificación. Los materiales congelados se vaporizan al acercarse al Sol, creando estelas brillantes de polvo y gas. Pero Atlas era diferente. Brillaba con una precisión nítida y limpia, demasiado constante, demasiado estable, como si la luz no se reflejara en absoluto, sino que se generara. Eso llamó la atención de la NASA y la ESA casi de inmediato. Telescopios desde Chile hasta Hawái comenzaron a rastrearlo, pero al James Webb se le encomendó abordar las preguntas más profundas. Webb, con su sensibilidad infrarroja sin precedentes, no solo buscaba luz, estaba midiendo el calor, mapeando la huella térmica del objeto. Y lo que encontró fue impactante. Atlas no solo estaba caliente por los rayos del sol, emitía calor desde su interior, concentrado en su núcleo, radiando en ondas pulsantes. Este tipo de calor interno sugería algo mucho más allá de la geología. Los pulsos eran rítmicos, pero lo suficientemente irregulares como para parecer naturales, aunque con suficiente estructura para sugerir diseño. Sonaba como si el objeto estuviera respirando, vivo, no biológicamente, posiblemente, pero sin duda de manera mecánica o energética. Y desde ese momento, la comunidad científica dejó de referirse a Tres Ojos Atlas como un cometa. A puertas cerradas, algunos comenzaron a llamarlo el visitante. Mientras Webb continuaba sus escaneos, otros instrumentos se unieron. Los radiotelescopios comenzaron a captar una extraña neblina electromagnética que rodeaba al objeto. Al principio se descartó como ruido de fondo, estática, el tipo de interferencia que cualquier observador del espacio profundo ha visto 1000 veces. Pero había algo extraño en esa estática. Equipos en MIT y Harvard realizaron transformadas de Fourier, descomposiciones matemáticas para encontrar patrones en el desorden. Y enterrado en ese ruido lo encontraron, una señal repetitiva. No era el latido regular de un púlsar, ni el zumbido decadente de la radiación. Era algo más. Los pulsos estaban espaciados en intervalos casi perfectos, pero con suficiente variación para imitar un lenguaje, o al menos una intención. Era sutil, tan sutil que podría no haberse notado. Sin embargo, cuanto más lo analizaban, más claro se volvía. No era una emisión aleatoria. No era algo que Atlas simplemente estuviera filtrando al vacío. Estaba transmitiendo. Y peor aún, podría estar escuchando. Las frecuencias que usaba coincidían con una banda estrecha, cercana a nuestros propios sistemas de comunicación y guía. La señal cambiaba ligeramente cuando aumentaba el viento solar o cuando los observatorios coordinaban sus esfuerzos en todo el mundo. Se comportaba como si estuviera consciente de su entorno, adaptándose en tiempo real. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Este no era un objeto natural. Estaba respondiendo. Siguió el destello. Durante semanas, el objeto permaneció relativamente estable, desplazándose por el espacio con su calor pulsante y su señal inaudible, hasta que un día, sin previo aviso, Atlas estalló.
En menos de 2 minutos, su brillo aumentó un 40%. La erupción repentina y violenta no se parecía a ninguna otra observada en un cuerpo celeste. Sin embargo, no era caótica. Era perfectamente simétrica, casi quirúrgica. En el mismo momento, Webb detectó un pico en la energía térmica, una explosión de calor que radió hacia afuera antes de estabilizarse, como si algo dentro del objeto se hubiera encendido. Los científicos quedaron atónitos. No era la sublimación de hielo, ni la presión acumulada de gases atrapados. Era la activación de un sistema. Era la diferencia entre un fuego que se aviva con el viento y un interruptor de luz que se enciende. Y el momento escalofriante. La explosión tuvo lugar cuando Atlas pasó por un punto específico del sistema solar, una región cercana al plano orbital de la Tierra. Fue como si hubiera cruzado un umbral y respondido. Inmediatamente después, el destello alteró su firma térmica de forma permanente. Ya no era el mismo objeto. Algo en su interior había despertado, y solo días después, los astrónomos notaron algo más. Atlas había cambiado su curso. Los objetos en el espacio no cambian de dirección. Los cometas no pueden moverse. Obedecen las leyes de la gravedad, la presión de radiación y el impulso. Sin embargo, Atlas ahora se desviaba de su trayectoria predicha, no de manera salvaje, sino con una precisión medida. Al principio, fue solo un ligero desvío, unos pocos arcosegundos aquí y allá, pero en los días siguientes, la desviación se volvió innegable. Parecía que el objeto no solo corregía su curso, sino que lo hacía intencionalmente. Su nuevo rumbo lo acercaba al vecindario orbital de la Tierra, no a una colisión directa, nada que activara los protocolos de defensa planetaria, pero lo suficientemente cerca como para ser notado, lo suficientemente cerca como para levantar alarmas. Los analistas examinaron los datos. Sugirieron que podría ser un chorro de gas o un error de cálculo, pero nada encajaba. El cambio de trayectoria ocurrió horas después del destello. El momento era demasiado exacto. Era como si el destello y la corrección de curso estuvieran vinculados, como si uno hubiera desencadenado al otro. Y la posibilidad más inquietante de todas, lo que contenía 3 ojos Atlas, nos vio, nos analizó y ajustó su posición en respuesta. Ya no estábamos mirando un objeto, sino un sistema, una estructura, algo que no solo estaba de paso, sino que cumplía una misión. Tras el cambio de trayectoria, surgió una nueva anomalía. Los datos espectrométricos del James Webb revelaron oscilaciones, no fluctuaciones en temperatura o luz, sino en la fuerza del campo electromagnético, cambios rítmicos provenientes del núcleo del objeto que se asemejaban a lo que los científicos solo habían visto una vez antes en sistemas biológicos. La doctora Leona Karesh, una biofísica contratada como consultora, reconoció el patrón de inmediato. La frecuencia de las fluctuaciones imitaba la de la respiración dentro de las células, específicamente el ciclo de oxígeno en la vida microbiana. Por supuesto, nadie estaba insinuando que Atlas tuviera pulmones, pero el hecho permanecía. El objeto estaba ciclando energía con el ritmo, la regularidad y la eficiencia de algo vivo, o peor, algo diseñado para parecer vivo. Se realizaron simulaciones de plasma supercool para probar explicaciones alternativas. Ninguna reprodujo la forma de onda. La conclusión fue tan surrealista como inescapable. Este patrón solo podía surgir de un sistema regulador de energía adaptativo. Ya fuera artificial u orgánico, no era un cometa. Y entonces, como si supiera que había sido visto, 3 ojos Atlas se quedó en silencio. Sus pulsos radio, infrarrojo, térmico se apagaron. Las oscilaciones electromagnéticas desaparecieron. Webb no pudo detectar una sola fluctuación. Los telescopios terrestres perdieron el rastro de su firma lumínica. Era como si el objeto simplemente se hubiera apagado o se hubiera ocultado. Durante 6 horas, los observatorios más avanzados del mundo miraron al espacio y no vieron nada donde debería estar Atlas. Ni oscuridad, ni sombra, solo vacío. Ese silencio era diferente. No era pasivo. Era intencional. Los científicos lo caracterizaron como demasiado perfecto, como si el objeto hubiera respondido a su investigación con desapego. Había dejado de transmitir señales, estaba escondiéndose, y luego, tan repentinamente como desapareció, volvió a encenderse más brillante que nunca. La firma de calor creció rápidamente,
Pero esta vez, algo nuevo estaba incrustado en la señal. Modulación. Un patrón tan complicado que descodificarlo tomó días, y cuando lo hicieron dejó a todos conmocionados. Representaba una de nuestras primeras transmisiones satelitales desde la Tierra, un antiguo flujo de telemetría analógica de 1983. De alguna manera, Atlas lo había capturado, almacenado y ahora lo repetía para sí mismo. ¿Pero por qué? Alrededor del mismo tiempo, el telescopio James Webb obtuvo sus imágenes más claras hasta el momento del rastro de polvo que rodea a Atlas, y lo que reveló destruyó todas las suposiciones. Dentro de los escombros no había rocas ni hielo al azar. En cambio, Webb detectó fragmentos de aleaciones estructuradas hechas de moléculas, incluyendo una composición de níquel, vanadio y una red de elementos de tierras raras que simplemente no ocurren de forma natural. No solo eran estos metales excepcionalmente puros, sino que su disposición estaba diseñada. El doctor Rafael Song, un ingeniero de materiales, comparó los mapas moleculares con bases de datos humanas conocidas. La disposición era casi idéntica a los materiales experimentales que se investigaban en circuitos de inteligencia artificial de vanguardia. Los fragmentos no eran restos caóticos de la formación espacial. Eran partes desechadas, componentes, evidencia de desgaste, de mantenimiento. No era un cometa. Ni siquiera era una nave en el sentido convencional. Era una máquina que mudaba su piel mientras se movía, y cada pieza desechada contaba la misma historia. 3 Atlas estaba vivo, pero también se estaba descomponiendo. Y eso planteaba la pregunta más inquietante de todas. Si comienza a deteriorarse, ¿qué pasa cuando finalmente se detiene? Luego vino la pieza final, el momento en que los científicos dejaron de discutir y comenzaron a entrar en pánico. Días después de que Atlas renovara sus señales desde el suelo, los observatorios detectaron una anomalía atmosférica en la Luna. Una fina capa de partículas ionizadas, como nada visto antes, flotaba sobre el mar de la tranquilidad. ¿La fuente? Un haz enfocado de partículas cargadas que se originaba en la trayectoria del objeto Atlas, dirigido con precisión para reflejarse en la superficie lunar y rebotar en dirección a la Tierra. Esto no era aleatorio. Era una acción dirigida, una prueba, una calibración, un mensaje, y lo que es peor, reaccionamos sin darnos cuenta. El haz fue captado y amplificado por satélites, por accidente, a través de estaciones de retransmisión y rebotado hacia el espacio profundo. No enviamos un mensaje, fuimos incluidos en uno, como si el objeto hubiera ejecutado un protocolo de handshake y lo hubiéramos pasado. Atlas había completado algo, un escaneo, un ciclo, un bucle, y ahora estaba en la última etapa de su viaje. Pero, ¿hacia dónde y con qué propósito? Desde el principio, pensamos que éramos los observadores, los científicos, los que controlábamos los telescopios, las interpretaciones, los instrumentos. Pero, ¿y si nunca se trató realmente de que nosotros observáramos a 3 Atlas? ¿Qué pasaría si Atlas fue construido para observarnos a nosotros? Llegó en silencio. Brillaba con una luz que desafiaba cualquier explicación. Latía como un corazón y escuchaba como una mente. Repitió nuestras transmisiones más antiguas. Cambió su curso con precisión. Liberó materiales que no existen en la Tierra. Imitó la biología y luego se apagó, solo para ver qué haríamos. En cada paso, estaba reaccionando a nosotros, probando límites, midiendo reacciones, explorando no nuestro sistema solar, sino nuestra preparación. Lo que el telescopio espacial James Webb encontró no fue simplemente un visitante interestelar, no era una roca, un cometa ni una sonda perdida. Era un desencadenante, un constructo vivo, pensante o posiblemente antiguo con un solo propósito: ser visto. Porque tal vez el mensaje no está en los pulsos, tal vez no está en los materiales, las lecturas térmicas o las irregularidades espectrales. Tal vez el verdadero mensaje es el objeto en sí, su mera presencia en nuestro sistema, su respuesta a nuestra atención, su capacidad para adaptarse a nuestra tecnología. Quizás 3 Atlas no es solo evidencia de que algo allá afuera está vivo, sino que ya nos ha encontrado, nos ha examinado, nos ha puesto a prueba y tal vez nos ha evaluado. Y ahora, mientras se aleja silenciosamente de la órbita de la Tierra,
habiendo completado lo que vino a hacer, ocurrió una aterradora realización. No solo presenciamos algo vivo nos presenció a nosotros.